Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la reunión semanal de los viernes de la Coalición Internacional por la Paz. Hoy es 18 de febrero de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Debido a problemas de agenda, no estamos en vivo hoy, pero aún pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org. Siempre nos interesa conocer su opinión. Helga, sé que viste muchos de los discursos de la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, incluido el del secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio. Una persona de Virginia preguntó, aunque pedía colaboración, Rubio parecía exigir apoyo para un orden unipolar estadounidense. ¿Se dijo algo que cambiara el rumbo y alejara el peligro de una confrontación? Me temo que no, porque si bien hubo cierta aceptación inicial por parte de los grandes medios de comunicación y algunos políticos de que el tono de Marco Rubio fue mucho más conciliador que el de J.D. Vance hace un año, si nos fijamos en el fondo, quizás el tono fue menos agresivo y hubo mucho confeti sobre la historia y los valores comunes de Occidente. En el fondo, creo que se trataba de una idea bastante firme de la postura estadounidense de mantener el dominio unipolar en el mundo, de mantener intacto el sistema colonial y básicamente decirles a los europeos de forma amable pero contundente que o se unen a nosotros o sufrirán las consecuencias, que hay que pagar más por su propia protección y la defensa, pero nada cambiará en cuanto a quién dirige el sistema, porque insistiremos en un orden mundial, básicamente bajo el dominio de Estados Unidos. Así que lo sorprendente fue que, a pesar de que claramente no se trataba de un cambio, ni de una mayor independencia, ni de una mayor soberanía europea, sino simplemente de un anuncio contundente de dicha política, algunos de los europeos que estaban en la primera fila se levantaron, le dieron una ovación de pie y aplaudieron, dado que les dieron, ¿cómo se dice cuando se le da a alguien una palmadita? No una palmadita, sino una bofetada. ¿Cómo se dice eso? Bofetada para despertar. Sí, les dieron una bofetada y ellos estaban sonriendo, asimilando aquello. Así que creo que lamentablemente esa es la realidad de la situación y no creo que en esencia la situación se haya vuelto menos peligrosa. Hay algunos tonos prometedores que provienen de Ginebra, tanto en lo que respecta a las conversaciones con Irán como a Ucrania. Sin embargo, todavía no hay nada definitivo, pero creo que la situación estratégica general sigue siendo extremadamente preocupante si observamos a Latinoamérica, el Pacífico y la situación con respecto a la determinación de derrotar a Rusia, que no ha cambiado, al menos por parte de algunos europeos. Creo que no estamos fuera de peligro en absoluto. Bueno, tú señalaste la diferencia entre la conferencia de seguridad del año pasado y la de este año. Y en el pasado, cuando Telchik estaba al mando, parece que Starmer, Merz y Macron fueron bastante belicosos, al menos en algunos momentos. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Alguna vez fue realmente un diálogo auténtico? Bueno, he tenido conversaciones muy importantes con algunas personas de la época anterior, incluso de la era Kohl, y varias de ellas me han comentado que cuando
Horst Telchik dirigía la Conferencia de Seguridad de Múnich, hubo algo así como una discusión estratégica. Esto ocurrió obviamente en el periodo de la Guerra Fría, así que no estuvo exento de problemas, pero hubo un debate serio sobre estrategia. Y con la llegada de Ischinger, Wolfgang Ischinger, y luego naturalmente Hausgen, y ahora a Stoltenberg, aunque Ischinger dirigía la conferencia esta vez, no sé exactamente por qué, pero básicamente fue el moderador, el director de la conferencia. El carácter de esta conferencia de seguridad de Múnich ha cambiado por completo, ya que ahora es un círculo interno de las diferentes facciones del complejo militar industrial de ambos lados del Atlántico. Y es básicamente un aparato enorme. Es la conferencia de seguridad más grande del mundo. Tienen 4 grandes salas, tienen muchas salas pequeñas laterales, por lo que gran parte de la diplomacia y el ajuste de sus objetivos políticos se produce en el contexto de esta conferencia, pero creo que no hay espacio y la única persona que conozco, y obviamente no tuve tiempo de ver todos los discursos, la única persona que dio una perspectiva diferente fue Wang Yi y la delegación china, porque plantearon la necesidad de tener una nueva arquitectura mundial basada en la iniciativa de gobernanza global de Xi Jinping, que sería básicamente un marco para tener una nueva arquitectura de seguridad, en realidad bastante similar a lo que he estado pidiendo durante los últimos 4 años desde que comenzó la operación militar especial en Ucrania. Abogué por una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que considerara enfáticamente los intereses de todos los países del planeta, especialmente en lo que respecta al desarrollo, porque sin desarrollo, sin la oportunidad de que los países superen su subdesarrollo como resultado del período colonial, no puede haber paz, porque si se excluye a un país, no se tiene una seguridad indivisible, que es la única manera de alcanzar la paz. Así lo dijo Wang Yi, quien también hizo una advertencia muy enérgica contra el regreso del militarismo a Japón, pero por lo demás su mensaje fue conciliador. Todos los demás discursos que conozco, y por favor corríjanme si saben de algún otro ejemplo, trataban sobre el rearme, la fuerza militar, ganar la victoria estratégica contra Rusia en particular, pero naturalmente también contra China. Y nadie dijo que tal vez deberíamos tener una alternativa diferente, que tal vez deberíamos pensar en una paz de Westfalia, que tal vez deberíamos pensar en alguna forma de abordar la crisis económica, que tal vez no deberíamos desperdiciar todos estos recursos en la expansión militar. Nada de eso. Así que creo que todos nuestros oyentes y espectadores deberían tenerlo en cuenta, que esta no es una conferencia sobre los intereses de seguridad, sino una conferencia sobre la guerra. Es una conferencia para planificar la guerra y probablemente ya no debería llamarse Conferencia de Seguridad de Múnich, sino Conferencia de la Planificación de la Guerra de Múnich, porque en eso se ha convertido. Me pareció muy interesante que el primer ministro Keir Starmer, quien ahora está en problemas en el Reino Unido, sintiera la necesidad de aparecer en el escenario con Ursula von der Leyen, mientras ella impulsaba el aumento masivo de armamentos. ¿Tienes alguna indicación de la respuesta de los delegados a Wang Yi? Porque su presentación fue bastante diferente y me pregunto si la gente tuvo alguna reacción al respecto. Bueno, todavía no he hablado con suficientes personas que participaron en la conferencia o que estuvieran al tanto de su agenda, así que no puedo decirlo con certeza. Espero que sí. Y estoy segura de que Wang Yi hablaba en nombre de todo el sur global y por lo tanto de la mayoría global. Así que digan lo que digan estos atlantistas, incluidos los europeos, representan una minoría
de quizás el 12% de la población humana. Es decir, obviamente, todavía representan una gran mayoría del complejo militar, pero creo que cuando Starmer, ya que lo mencionaste, dijo, tenemos que defender nuestro estilo de vida, después de que tuvo que expulsar a Peter Mandelson y a su jefe de gabinete por su participación en el caso Epstein. Al hablar de su estilo de vida, uno se pregunta, ¿qué quiere decir con eso? ¿Se refiere al estilo de vida de la clase Epstein? Me pareció bastante asombroso, pero creo que la mayoría global lo está viendo claramente. Puede que todavía sea feroz y parezca terrible, pero creo que la idea de restablecer la hegemonía estadounidense a expensas de esa mayoría global es claramente una receta para el fracaso. Mientras tanto, como mencionaste en tu introducción, continúan las conversaciones sobre la guerra de la OTAN en Ucrania y también sobre la posible guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. ¿Crees que se está avanzando hacia un acuerdo en cualquiera de estas situaciones? ¿Es posible avanzar? Es muy difícil decirlo. Todos los participantes en las conversaciones de Ginebra informaron cuidadosamente sobre algunos resultados productivos, sin entrar en detalles ni decir mucho al respecto. Creo que en lo que respecta a Irán, la situación es muy incierta porque, por un lado, ahora hay un segundo portaaviones estadounidense en la región. Hay una enorme armada, como ya mencionó Trump hace un tiempo, lista para entrar en acción. Pero, por otro lado, Irán se ha reforzado con sistemas defensivos. Creo que por parte de Rusia y quizás también de China. El gobierno iraní básicamente ha dicho que si se produce un nuevo ataque contra Irán, responderá con un golpe devastador contra Israel y contra las bases estadounidenses en la región. Cerrarán el estrecho de Hormuz. Incluso realizaron una maniobra allí durante varias horas, cerrando el estrecho de Hormuz, que es la ruta por la que pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. Si cerraran el estrecho de Hormuz, podría provocar una gigantesca crisis del precio del petróleo, lo que desencadenaría un colapso del sistema financiero. Creo que los ataques de junio contra Irán ya demostraron que la defensa israelí no es tan sólida como han pretendido. Así que creo que estamos sentados sobre un polvorín mientras esta armada siga allí en posición de combate. Y en las negociaciones es muy claro, no hay pruebas de que Irán esté intentando utilizar un programa nuclear militar. Tienen derecho al enriquecimiento como cualquier otro país. Seguramente no cederá a renunciar a sus misiles balísticos, porque eso la dejaría básicamente indefensa. Lo que hace que la defensa iraní sea tan creíble es que tiene estos misiles balísticos intercontinentales que pueden alcanzar objetivos muy lejanos. Por lo tanto, no creo que Irán renuncie a ellos. Y hay que ver que toda la versión sobre este conflicto es tan, quiero decir, me sorprende muchísimo cómo los medios occidentales pueden estar tan completamente al unísono al afirmar que fue el terrible régimen de Irán el que asesinó a tantos de sus propios ciudadanos. Si buscan en Internet, verán a todos los analistas estadounidenses, desde Alistair Crook hasta el Bibbs, el coronel McGregor, Scott Ritter, muchos de ellos analistas experimentados, y todos cuentan la historia de que fue Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien dijo en una audiencia en el Senado que la política económica estadounidense fue la causa de ese levantamiento. O sea, tuvo el descaro de llamar a esto política económica. Lo que ocurrió fue que Estados Unidos básicamente provocó una corrida bancaria
iraní. Luego, el gobierno iraní tuvo que invertir dinero para evitar un colapso. Eso provocó la inflación y, naturalmente, impuso la miseria para la población iraní, que ya llevaba mucho tiempo bajo el régimen de sanciones, lo que les dificultaba la vida. Era simplemente excesivo, así que la gente salió a las calles. El gobierno iraní dijo: empezamos a hablar con los manifestantes para asegurarles que remediaríamos la situación. Y entonces llegaron los agentes extranjeros y provocaron mucho terrorismo y asesinatos, y hubo muertos. Pero como dijo Pompeo en un tuit, cada manifestante tenía un agente de la Mossad a su lado. Así pues, tenemos las declaraciones oficiales de Pompeo y las de Scott Bessent, que afirmaban que se trataba de una estrategia económica donde Estados Unidos intentaría un cambio de régimen sin usar una sola bala, simplemente aplicando estos métodos de guerra económica. Ahora bien, todo esto se puede averiguar, no a través de fuentes secretas, sino simplemente leyendo las declaraciones oficiales a las que se puede acceder desde cualquier lugar. Y sin embargo, la versión occidental intenta presentar una imagen completamente diferente, y creo que la gente realmente tiene que aprender a analizar estas cosas, a no dejarse llevar por una narrativa cuyo resultado final solo puede ser la Tercera Guerra Mundial. Tengo una pregunta en dos partes para ti de los espectadores del Reino Unido. Hablan sobre el flujo continuo de documentos de los llamados archivos Epstein. Uno escribe: además de abrir una ventana a la depravación y la maldad absoluta de aquellos identificados como la clase Epstein, ¿qué ha encontrado más significativo en lo que se ha publicado hasta ahora? La segunda pregunta es: de hecho, de un par de personas he recibido varios correos electrónicos y mensajes de espectadores que quieren saber hacia dónde crees que se dirige la situación en el Reino Unido. Las revelaciones sobre Lord Peter Mandelson derribarán al régimen de Starmer y se ve amenazada la propia monarquía por lo que está saliendo a la luz. Bueno, creo que el elemento más prometedor de este escándalo de la clase Epstein, como ahora se le llama correctamente, porque la clase Epstein es una red increíblemente grande de multimillonarios, millonarios, billonarios que obviamente se unieron en el crimen. Por un lado, cometiendo delitos contra niños, mujeres, jóvenes, niñas, quién sabe qué más. Y al mismo tiempo, estando al tanto de métodos para ganar dinero que pueden no ser tan legales en primer lugar. Y creo que lo más prometedor al respecto es que ahora aparece, varios congresistas que están tratando seriamente de forzar que se publiquen los archivos sin censura, de tal vez hasta 6 millones de archivos. Thomas Massie es uno de ellos, Ro Khanna es otro, pero ahora hay algunos más, y están poniendo en aprietos en el Congreso a aquellas personas que evidentemente siguen involucradas en el encubrimiento. Pam Bondi acudirá al Congreso para testificar, y como saben, algunos otros se verán obligados a testificar también. Si bien esto es un trabajo enorme, obviamente, porque el encubrimiento ocurrió claramente durante los gobiernos de Obama, de Biden, de Trump, e incluso en el primer año del segundo gobierno. Ahora todo el asunto ha desarrollado una dinámica que creo que ya no se puede ocultar, y es realmente asombroso. Vi varios videos de YouTube donde diferentes personas discutían diferentes aspectos, y encontré uno particularmente interesante del profesor Adam Tooze, profesor de economía de la Universidad de Columbia. Hizo un comentario muy perspicaz. Dice que conoce a muchas de estas personas en persona, pero dice que todo esto revela una mentalidad según la cual estos hombres poderosos
como si fuera algo sin importancia. Abusaban y violaban a jovencitas que no tenían poder porque provenían de familias pobres, de clase trabajadora. Obviamente, las engañaron por completo, se dejaron arrastrar a este grupo, al parecer por modelos como Naomi Campbell, o se mostraba su foto y decían, si vienes aquí puedes hacer una carrera de modelo como ella. Así que atrapaban a estas jóvenes con medios realmente repugnantes que luego usan como papel higiénico para desecharlas, para seguir adelante con sus negocios del FMI, sus golpes de Estado y sus operaciones militares en Gaza y otros lugares. Creo que esta descripción del profesor Tooze nos da una idea del cinismo y la imagen absolutamente repugnante que estos hombres tienen de sí mismos. Ni siquiera los llamaría bestias, porque no conozco ninguna bestia que sea tan repugnante como estas personas. Hay que pedir disculpas a la clase animal, porque ninguno de ellos haría jamás algo tan degradante y sórdido como estas personas. Por lo tanto, creo que esto, en mi opinión, no desaparecerá. Habrá un intento de encubrirlo, pero hay que recordar que vivimos en la era de la Internet. La gente puede ver estas cosas en todo el mundo y la imagen de esa clase, no solo de los culpables, sino también de aquellos miembros de las élites que no lo investigaron durante varias décadas, está manchada, en mi opinión, sin remedio. Sobre el asunto de Starmer y la monarquía, ¿crees que esto representa una amenaza creíble para ellos? Sí. Bueno, lo parece, porque ahora resulta que no solo Andrés estaba involucrado, sino que también otros miembros de la realeza están implicados. Y como es lógico, esto plantea la cuestión de si es apropiado que exista una monarquía en el siglo XXI. ¿Por qué alguien creería que algunas personas nacen superiores a otras, que tienen sangre azul, mientras que otras tienen sangre roja? Y siempre hay que recordar las cartas de Joseph de Maistre, sus cartas a un príncipe ruso, en las que describía por qué los monarcas son diferentes, por qué la monarquía es buena y todas las demás personas son malas. Y por eso se necesita un Estado fuerte. Hay que mantener a la población atemorizada para que no salga a la luz su maldad. Es la misma idea de Thomas Hobbes y John Locke, la idea de que se necesita un leviatán para mantener a raya a la población, pero con un aparato represivo. Todas estas ideas no son ideas antiguas del siglo XVII o XVIII, pero si observamos las políticas actuales del ICE en Estados Unidos, por ejemplo, y ciertos mecanismos represivos incluso en la Unión Europea, podemos ver que se trata de fórmulas políticas que no han perdido su vigencia. Así pues, me imagino que en Gran Bretaña la gente empieza a preguntarse, ¿realmente vale la pena mantener una monarquía que no beneficia al pueblo, sino que es obviamente una herramienta del imperialismo? Y no hay que olvidar que la concepción del mundo unipolar, tal como surgió tras el fin de la Guerra Fría, se basaba en la relación especial entre los angloamericanos, utilizando el modelo del Imperio Británico como base para gobernar al mundo de forma unipolar. Por lo tanto, creo que todas estas ideas serán analizadas con mucha crítica y podrían conducir a un cambio incluso en Gran Bretaña, quizás no mañana, pero creo que sin duda tiene un carácter erosivo.
Tenemos algo de un activista en Hamburgo que preguntó, ¿alguien se va a alzar para detener el despliegue en suelo alemán por parte de Estados Unidos de misiles de largo alcance con capacidad nuclear programado para julio? Sé que esto se planteó por primera vez durante el gobierno de Biden. ¿Sabes si Trump lo apoya? Para mí es un ejemplo de suicidio asistido por el Estado. Estoy totalmente de acuerdo. Una vez que estos misiles estén estacionados, Alemania se convertirá en un objetivo principal. Si algo sale mal, Alemania será aniquilada y varios rusos lo han dicho claramente. No ha habido ningún debate público al respecto en Alemania, lo que demuestra el control total, no solo de los medios de comunicación. No debemos olvidar que se habla mucho de que Estados Unidos está reduciendo su presencia o su influencia en Europa. Alemania tiene 40 bases militares estadounidenses. Eso significa que seguimos siendo un país completamente ocupado. Es un gran escándalo que el ex canciller Scholz haya aceptado el despliegue de estos misiles sin ningún debate en el Parlamento, en el Bundestag, sin ningún debate público. Es realmente lamentable que esto pueda llevarse a cabo debido a que el movimiento pacifista no está unificado. Creo que el movimiento por la paz alemán es un fracaso rotundo porque no está organizado para detener esto. Una de las razones es que los franceses tienen un proceso completamente diferente. En este momento, Francia, los llamados soberanistas, que son todos grupos con diferentes liderazgos y tal vez incluso diferentes filosofías, pero todos creen en la soberanía de Francia, en la tradición de Gaulle, de alguna forma. Ahora mismo se están uniendo. No veo nada parecido en Alemania en este momento y por eso somos tan increíblemente vulnerables a estos peligros. Creo que cualquiera que piense en ello debería salir a la calle y alertar a todos sus amigos y vecinos para intentar presionar al gobierno para que dé marcha atrás a esta situación. Otra pregunta similar. Deben asistir a la IPC cada viernes. Tenemos una pregunta similar de un contacto japonés que pregunta, ¿sabían los votantes japoneses que al votar por Sanae Takaishi, ella estaba a favor de levantar la prohibición del despliegue de armas nucleares en Japón? Bueno, no sé si lo sabían. Deberían saberlo, porque creo que lo que ella está haciendo es un resurgimiento del militarismo japonés que le causó mucho sufrimiento a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y en cierto sentido, ella está en línea con la estrategia de Trump para el hemisferio occidental, porque su estrategia para el hemisferio occidental incluye obviamente a Latinoamérica y creo que Trump está totalmente a favor de la redolarización. Básicamente quiere obligar a todos los países latinoamericanos a volver a aceptar al dólar como moneda. En las próximas semanas se reunirá con 7 líderes latinoamericanos y obviamente quieren expulsar a los chinos de Latinoamérica del puerto de aguas profundas de Chancay en Perú, pero parte de esa estrategia occidental es el dominio del Pacífico y ahí encaja perfectamente la nueva primera ministra Takaishi de Japón y obviamente es parte de los preparativos para una guerra mundial. Una última pregunta. Hubo varios correos electrónicos que expresaban indignación con referencia a Rubio en Múnich, porque Rubio citó a los Beatles y a Rolling Stones como parte del patrimonio cultural clásico compartido que Estados Unidos recibió de Europa. Uno de ellos escribió, me enojé especialmente con él por incluir a las bandas de rock británicas en la misma categoría que a Beethoven. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no sé si Rubio escribió el discurso él mismo. Si lo hizo, se puede dar fe de su escaso conocimiento de los clásicos, porque poner dos polos opuestos en una misma categoría
demuestra que no tiene ningún conocimiento de lo que significa la cultura clásica, si no escribió el discurso él mismo, debería despedir a quienes lo escribieron. Bueno, no creo que Rubio esté intentando practicar la coincidencia de los opuestos con eso. Helga, mencionaste la reunión de la Coalición Internacional por la Paz del viernes. ¿Tienes alguna idea de lo que se va a tratar? Bueno, sin duda hablaremos de los preparativos en curso para nuestra gran conferencia del 2 de marzo. ¿Recuerdas que el 12 de enero tuvimos una conferencia por Zoom muy importante porque reunió a personalidades destacadas de Sudáfrica, China, Rusia, Estados Unidos y Europa, con la idea de que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que sea inclusiva? Si hay alguna lección que aprender de la paz de Westfalia y el Tratado de Versalles como dos opuestos, uno que conduce a la paz, el otro a la próxima guerra, tenemos que aprender de estas experiencias. Es necesario tener una seguridad unificada, no una división que excluya a algunas partes del mundo. Dada la condición de la clase dirigente, yo no las llamaría élites. Definitivamente necesitamos que los ciudadanos de cada país deben defender una imagen del hombre digna de la dignidad y la belleza de la especie humana. Para ello necesitamos patriotas que sean al mismo tiempo ciudadanos del mundo. Así que ese será un tema importante del debate, ya que estamos organizando esa conferencia en plena marcha. Estamos contactando a muchas más instituciones y personas. Así que, sin duda, será un tema importante y, naturalmente, revisaremos los resultados de las discusiones de Ginebra y cuál es la situación general del nuevo plan para este mundo unipolar. Creo que es importante que la gente entienda que esto no es una división entre Estados Unidos y Europa, es una diferencia de énfasis. Creo que sería bastante insensato pensar que algo fundamental ha cambiado porque están unidos en su perspectiva neocolonial. Eso será a las 11 a.m. hora del este el viernes. Pueden obtener un enlace en la página del Instituto Schiller. Hasta el viernes, Helga, y gracias por acompañarnos hoy. Hasta el viernes.